el camino de la fraternidad, iglesia y sociedad. El Papa nos ha dicho que este sínodo ofrece la oportunidad de ser una iglesia de la escucha y de ser una iglesia de la cercanía, al estilo de Dios, que es cercanía, compasión y ternura. En su meditación espiritual, Cristina Hinojés Sanz ha recordado que todo el pueblo de Dios está convocado por primera vez a participar en un sínodo de obispos, subrayando que también estás invitado a hacernos llegar su voz, su reflexión, sus preocupaciones y su dolor. Todos aquellos los que algún día no supimos escuchar y se fueron, y no los echamos de menos. Por eso les ha pedido ayuda. Enseñadnos a ser mejor cristianos. Enseñadnos a recuperar la esencia de la comunidad cristiana, que es la comunión, no la exclusión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridas hermanos y queridos hermanos, estamos en el 7º día de nuestro novenario. Como siempre he dicho, es un itinerario, una peregrinación al interior del corazón de Cristo. Este novenario nos ayuda a conocer más a nuestro Maestro, a nuestro Redentor, a nuestro Señor y Dios, que es Jesús. Y que nos ha colocado a nosotros como colaboradoras y colaboradores plenos, muy especiales, en la difusión de esta redención que Él ha venido a traer al mundo. La luz para entender cuál es el verdadero sentido de toda la creación, cuál es el verdadero sentido que tiene la vida humana en la tierra, para entender todos los recursos que Él ha puesto en la tierra, empezando por el mundo animal y vegetal, todas las criaturas que nosotros tenemos a nuestro servicio y debemos respetar y debemos cultivar y debemos promover el respeto a la creación, el respeto a la naturaleza. Sí, esto es importante que entendamos. Y hoy el tema de nuestra conversación es en el camino de la fraternidad, iglesia y sociedad.
Ya ayer empezamos con este tema. Sí, ¿cuál es nuestro papel en la sociedad? ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la construcción del verdadero mundo justo? El verdadero mundo en el que todas y todos, a todas y a todos se les garantice el crecimiento, el desarrollo pleno de todas las cualidades y de todas las facultades. Sí, el Papa en los organismos de su curia vaticana, de sus colaboradores, los ha puesto bajo un dicasterio, el dicasterio para el pleno desarrollo de la condición humana. Esto es importante que lo entendamos. Y el pleno desarrollo de nuestra condición no es la voracidad y comernos y tomar todo lo que hay en la naturaleza y desbaratarlo, no. Eso no es el pleno desarrollo, es el sentido humano, que veamos desde la mente de Dios todo el lugar que ocupa la naturaleza para que nosotros la cultivemos, la respetemos y no la destruyamos como lo estamos haciendo ahora. Y no provoquemos las catástrofes como los que están sufriendo un país súper archidesarrollado que es Estados Unidos. Acaba de tener ahí en el centro, digámoslo así, del país, que es Kentucky, ha tenido un desastre natural impresionante, que hasta la fecha, esto pasó desde la semana pasada, y no saben los muertos que hay todavía, porque no pueden ni entrar. Entonces esto es algo que tenemos nosotros que abrir los ojos y nuestros oídos a todo esto que pasa en nuestro interior, las sequías que tenemos nosotros. Las sequías no son, dicen los campesinos, no son sequías, son saqueos, el saqueo del agua. Todo este camino de las industrias vitivinícolas que tenemos aquí en Coahuila es agua que le quitan a los campesinos. Los campesinos hacen pozos de 50 metros o poquito más, y llega el que tiene la concesión para hacer un viñedo y luego una fábrica de vinos y pone un pozo de 600 metros. Todos los veneros que en la superficie tienen los campesinos, incluso el agua de los municipios, el agua para nuestra salud, el agua para el hogar, el agua para asear el cuerpo, el agua para cocinar, el agua para los animales, se va ahí. Un ex secretario de Agricultura del señor Fox, allá por mi tierra, Guanajuato, hizo unos pozos así de ese tamaño en un área demasiado reducida para 200 pozos. Entonces, ¿por qué? Porque estaba vendiendo brócoli para Estados Unidos. La gente empezó, pues la gente se quejó. ¡Ay, no! De mis pozos yo le daré agua a la gente. Pozos con arsénico. A la gente se le empezaron a caer los dientes, pero ya a la gente empezaron a perder el sistema óseo. Así. Este tipo de barbaridades por el hacer de dinero y por la inmoralidad de nuestros gobernantes, y estas cosas se hacen. Así es que pidámosle perdón a Dios porque hemos sido omisos en la comprensión de nuestro papel como iglesia, como discípulos de Cristo en la tierra. No es actos de culto y montones de cosas que vayamos haciendo. No, es el verdadero sentido de la vida humana. Y el día de hoy en nuestra misa tenemos muy presente a nuestro querido y bien recordado señor obispo Francisco Villalobos, que hoy cumpliría 51 años de obispo. Hoy, el día 3 de agosto, siempre lo celebrábamos aquí en la misa de mediodía. Así que reconozcamos con humildad nuestros pecados y hagamos un acto de conciencia de que tenemos que ser una iglesia más unida, una iglesia en la que, intercambiando nuestra reflexión con la palabra de Dios, el camino de la fraternidad
estamos en la etapa de la sensibilización a la fraternidad, les decía, en el plan diocesano de pastoral, en orden a formar grupos que en la segunda etapa del plan estén dedicados a leer la palabra. Ya no van a ser los círculos bíblicos por aquí o por allá. En todos los barrios, en todas las manzanas, tiene que haber los grupos que saben que el día tal se reúnen a reflexionar la palabra de Dios, y se terminará esa etapa con una proclamación de fe en Jesús Redentor, del cual nosotros somos instrumentos para la redención del mundo, de todas las calamidades que el pecado lleva consigo, siendo nosotros personas justas, con una inteligencia abierta, luminosa, a entender el verdadero sentido que debe tener la sociedad humana. Es muy bueno el tema de hoy, el camino de la fraternidad, iglesia y sociedad, fermento de fraternidad, la iglesia en el mundo. Y decimos con toda verdad y humildad: Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios y Padre de todos los dones, de quien procede cuantos somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu inmensa bondad y a descubrirte y amarte en todo ser humano que trabaja en esta vida por el bien de sus semejantes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Favor de sentarse para escuchar la palabra de Dios. Las lecturas las encontramos de la página 54 a la 55. Del libro del Deuteronomio. He escuchado la voz del Señor mi Dios, he cumplido todo lo que me mandaste. Vuelve los ojos desde tu santa morada, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a esta tierra que nos diste, como habías jurado a nuestros padres, una tierra que emana leche y miel. Hoy te manda el Señor tu Dios que cumplas estos mandatos y decretos, guárdalos y cúmplelos con todo el corazón y con toda el alma. Hoy te has comprometido a aceptar lo que el Señor te propone, que Él será tu Dios, que tú irás por sus caminos, guardarás sus mandatos, preceptos y decretos y escucharás su voz. Hoy se compromete el Señor a aceptar lo que tú le propones, que será su propio pueblo que te prometió, que guardarás todos sus preceptos, que Él te elevará en gloria, fama y esplendor por encima de todas las naciones que ha hecho, y que serás el pueblo santo del Señor, como ha dicho. Palabra de Dios.
El Señor será nuestro pastor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor y anúnciela aún en las islas más remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como el pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de las manos del poderoso. Ellos vendrán para aclamarlo al monte Sión y vendrán a gozar de los bienes del Señor. Entonces se alegrarán las jóvenes danzando, se sentirán felices jóvenes y viejos, porque yo convertiré su tristeza en alegría, los llenaré de gozo y aliviaré sus penas. De pie, por favor. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa, Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Juan le dijo, Maestro, hemos visto a uno que hacía uso de tu nombre para expulsar demonios, y hemos tratado de impedírselo porque no anda con nosotros. Jesús le contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros, está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua porque son de Cristo, yo les aseguro que no quedará sin recompensa. Palabra del Señor. Queridas hermanas y queridos hermanos, en la primera lectura hemos escuchado el papel dicho por la boca de Moisés de parte de Dios al pueblo, que en la historia va a tener este pueblo que Dios ha creado, porque el antiguo pueblo de Dios, que fue Israel, es la preparación para este nuevo pueblo de Dios. Nosotros no somos un pueblo que continúa Israel, no. La iglesia es el nuevo pueblo de Dios que acontece en el mundo a partir de la muerte, resurrección y ascensión al cielo y el envío del Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que vivimos en la Pascua. Nos preparamos a celebrar la Pascua para entender cuál es nuestro origen, para entender cuál es nuestra misión. Nos preparamos por medio del tiempo de la Cuaresma.
O sea, la liturgia de la iglesia tiene sus razones de existir. Y después, durante el tiempo de la Pascua, se nos da a entender el esplendor del que llena a Dios a su iglesia. Y la iglesia no solo es la iglesia visible, como les he dicho ya, son muchos más los miembros que tiene Cristo a su favor. Por eso les digo, cuando le dijeron los apóstoles, oye, había unos allí, haciendo milagros en tu nombre, nosotros es lo que quisimos impedir porque no anda con nosotros. Fíjense, así somos, así todavía no llegamos a entender bien los miembros de la iglesia, que somos un pueblo abierto al mundo. Y nuestro Señor les responde: no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que después hable mal de mí. Y cualquiera que les dé a ustedes un vaso de agua por ser del Cristo, no se quedará sin recompensa. Es decir, todo lo que hay de bueno en el mundo, todo lo que hay de positivo para la construcción de una sociedad justa, de una sociedad en la que todos tengan acceso a una vida digna, de una sociedad en donde lo primero sea el servicio y no servirse de los demás. Es muy distinto. Yo les pongo el ejemplo de una persona que tiene una tienda de estas que ya desaparecieron, con los grandes almacenes, con los grandes consorcios comerciales. Ahora ya tenemos el Soriana y tenemos todos aquellos que han acabado con las tienditas que eran hasta el lugar de reunión de las personas. Entonces, una persona que esté en una tiendita, cuando llegan sus clientes, y que es una persona con valores, una persona, se esfuerza por ser amable, se esfuerza por atenderle y le trata bien. En cambio, una persona que lo único que le interesa es que el cliente le compre, le consuma, le dé a ganar dinero, es un instrumento. Para una persona que tiene valores, un niño que llegue. Yo recuerdo de niño todavía, y recuerdo esas personas bondadosas que te trataban con mucho cariño. Y ¿qué quieres? ¿Qué le tienes que llevar a tu mamá? Mira, lleva esto, te cuesta más barato, pero es muy bueno. Cosas así, y no como instrumentos de ganancia. Esta dimensión que nos da el Evangelio de la vida es lo que hace bella y hermosa la presencia de la familia humana en la tierra. Ahora, esta voracidad de cómo arrasan, por ejemplo, allá en la Amazonía, y lo supimos con el sínodo de la Amazonía, los grandes centros del equilibrio ecológico del planeta están en el Amazonas y están en un lugar de África, cerca del Congo, por donde está el Congo. Hay otro centro similar, pero el más grande, sistema ecológico, macroecológico, está en la Amazonía. Y desde allí se equilibra toda la distribución de estos dos centros macroecológicos. Se distribuye la distribución de las lluvias, se equilibra la distribución de las lluvias, la situación climática, todo esto. Pero cuántas barbaridades hacemos, y presidentes de la República, por ejemplo, el que tiene ahorita en Brasil, ahí elogiando esta destrucción, y además el arrojar a los habitantes de esos lugares que han cuidado por años han cuidado el bosque, han cuidado la selva, y tener que salir allá a irse a contratar en cualquier cosa a las zonas urbanas. Esto no se puede. No podemos seguir con esa dinámica en donde perdamos el sentido de la vida, el sentido.
A mí me tocó cuando todavía tenía la zona carbonífera, la lucha que tenían que hacer para que no les invadieran las partes habitadas con las minas del carbón. Empezaban a resquebrajarse sus casas. Esta salvajada que hicieron en Salaverna para una minera, y una minera en la que el principal inversionista es el millonario de México. Una minera en donde a este señor millonario le dan a la policía zacatecana, incluso ejército, para echar fuera a los habitantes que vivían en una zona, en esa zona minera, y que cultivaban la tierra en esa zona, para que un millonario se haga todavía más rico y la gente. Y luego la declaración burlona del gobernador de ese estado, poniendo allí las casas de interés social y poniendo las casas de los campesinos con su patio grande, con su corral, con sus gallinas, con sus animales. Miren nada más lo que esos campesinos desprecian y nos dicen de cosas. Y una casita de interés social allí, en donde el campesino había vivido toda su vida y además haciendo producir la tierra. No, y ahora las minas son a cielo abierto porque a la empresa minera le conviene, y haciendo un daño ecológico espantoso. Esto no se puede perdonar, esto no se puede promover, esto no se puede ver nada más como un espectáculo. Entonces, estos somos esta propuesta que se nos hace para una apertura a la fraternidad, y que nosotros esta fraternidad la vivamos, la promovamos dentro de la sociedad. ¿Qué significa la fraternidad? Sentirnos todos hermanos, colaboradores de la construcción de la tierra, colaboradores de la construcción de un país, de un estado, de un municipio, en el que exista un sentido auténticamente y profundo de lo que es el ser humano, de lo que es la vida humana. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles, pues iban a Jerusalén y empezaron a escuchar a Jesús de que un día el Hijo del Hombre va a ser entregado a los soldados romanos, y lo van a matar, va a ser entregado y va a morir. Entonces ellos empiezan a vislumbrar dentro de textos que hay del sufrimiento del Mesías, que está llegando la hora en que Jesús va a llegar a ser el rey del que hablan los escritos sagrados. Y entonces empezaban a ver quién es el primero entre todos, quién va a ser el jefe de gobierno, quién va a ser el secretario de gobernación. De eso venían hablando los apóstoles entre sí. ¿Cuál es el más importante de ellos? Y nuestro Señor, fíjense cómo señala el evangelista la importancia que Jesús le daba a ese momento en el que les iba a decir algo importante a sus discípulos que estaban pensando equivocados. Dice: si estos colaboradores voy a tener, va a reanudar todo el proyecto que yo vengo a iniciar en este mundo. Se sentó, los puso a su alrededor y puso un niño, y primero les dijo: el que quiera ser el primero de todos, el más grande de todos, hágase el último y sea servidor de todos. Y enseguida puso un niño, lo abrazó y les dijo: el que reciba a un niño como este, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al Padre que me envió. ¿Qué nos quiso decir en estas palabras del Señor Jesús? Los débiles, el que no sepa entender que debe construirse el mundo desde los más débiles. Cuando yo llegué a Saltillo y me tocó ir a barrios en donde ni drenaje había, en un lugar me tocó saber de la muerte de una chica asesinada y mujeres violadas, en un lugar en donde para entrar a una colonia tenían que bajar a una barranca
y pasar, y en los tiempos de lluvias, pues pasar un arroyo allí, solamente, y además a oscuras, y allí de haber violaciones, y allí hubo un asesinato. La gente pidiéndole a la presidencia, no, aquí, cuántas vueltas, yo me acuerdo, en aquel tiempo, no tenía mucho tiempo yo aquí, y cuántas repasadas al centro de Saltillo, y allá esa gente exponiendo su vida a las mujeres, exponiendo su seguridad, y cualquiera, porque era, para llegar tenían simplemente un puente, caray. Simplemente, finalmente, hasta que asesinaron a esa chica, pusieron el puente del municipio. Ay, no, aunque todos paguemos impuestos, los recursos es para los allí donde viven los importantes. ¿Qué nos importan los de los barrios? Nuestro Señor, cuando nos dice, el que recibe un pequeño como este, nos está hablando de los débiles. Y por eso el Papa Francisco dice, en el Evangelio, el primer lugar lo ocupan los pobres. Y si no lo entendemos, el Señor Jesús leyó en Nazaret, donde se crió. No nació allí, él nació en Belén, porque incluso las profecías sobre el Mesías decían que iba a nacer en Belén, pero nació de un carpintero, que no era hijo del carpintero, no era hijo de José, había sido engendrado en el seno de María por el Espíritu Santo, pero legalmente el padre de Jesús en esta tierra era José y María, que se fueron a vivir a Nazaret. Esto, el Señor Jesús quiso estar en los últimos lugares y vivir en los lugares más, digamos, Nazaret era una aldea. Y el Señor Jesús se crió y aprendió el oficio de carpintero, y era un carpintero, y por eso también era despreciado y envidiado por los sumos sacerdotes y los que habían hecho las escuelas de los rabinos y todo esto. Entonces, hermanas y hermanos, nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que construyamos el mundo pensando en los últimos, en los más débiles. ¿Por qué? Porque son los que necesitan la atención. Ya que nos dejemos de que construir un mundo para que tengan más y más, inflar los capitales, inflarles su dinero a costa de miserables salarios. Esto es importante que también lo entendamos. El día de hoy, nuestro Señor así les dice: el que reciba a un pequeño, no recibe a él, me recibe a mí en él. Entonces, fíjense, nuestra mentalidad tiene que ser cubrir. Por eso hoy la fraternidad. ¿Y qué cosa es lo que hace esto? Pues que todos nos pongamos las pilas. Ya les he hablado de que emitan su voto en las elecciones, emitan con madurez su voto. ¿Qué es eso del voto? Porque, y luego ayer una feligresa joven dijo: usted les habla solamente del dinero que reciben, pero también hábleles de la despensa, también les dan despensa y también los embaucan con otras cosas. Hermanas y hermanos, nosotros los católicos cristianos no debemos ver eso, como les digo, como una película, como una novela en la televisión. Es el futuro, nos estamos forjando, y no solo el futuro en esta tierra, el futuro más allá de esta tierra, porque en el capítulo 25 de Mateo está bien claro el examen que vamos a hacer. Es el protocolo para entrar al cielo o para quedarte afuera. Sí, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Ya no podemos nosotros, el Papa ha dicho muchas veces: ya dejen la caridad a la carta. Tú llegas a un restaurante y ves: ay, no, pues a mí me trae camerito y luego me trae, etcétera. Hacer la caridad a la carta, dice el Señor: no, yo ya tengo mis niñitos,
Ya tengo mis niñitos a los que les llevo en la Navidad sus juguetes, o el día del niño. Yo ya tengo a mis viejitos a los que les llevo cobijas en el invierno. O sea, yo ya cumplo con el cuidado de los pobres. No, dice el Papa. Hoy tenemos que leer el Evangelio con una amplia visión, con una visión desde la generación de políticas públicas que le garanticen a todas las personas un mejor salario, que le garanticen a todas las personas alimentación digna, que les garanticen a todas las personas salud y a todos las personas, a sus hijos, la educación. Así tienen que leer este Evangelio donde el Señor dice: tuve hambre, me diste de comer, estaba desnudo y me vestiste. Dice, no lo deben ver ya inmaduramente, véanlo como la creación de una sociedad. Y aquí es donde está digámoslo así, el secreto de entender el Evangelio. En el Evangelio tenemos que crecer todos. Y yo les decía que estamos en una etapa en la que las parroquias del plan pastoral tienen que hacer crecer el espíritu de fraternidad, la necesidad de vivir la fraternidad. ¿Por qué? Porque en la tercera fase de la primera etapa del plan pastoral vendrá la conformación de comunidades. Serán todavía no las comunidades que al final tendrá que tener la diócesis, pero ya fraternidades, ya no nada más van a ser los sectores, ahora ya van a ser comunidades fraternas más amplias, en donde van a realizar una serie de procesos de formación, en donde tendremos nosotros la formación pastoral, la formación que nos pide un plan pastoral en el espíritu del concilio. Ya se los dije, es la formación por edades, por las etapas que van pasando, pero también la formación por las especialidades que ustedes tienen en el servicio de la sociedad, en la educación, en la salud. Ya no es la pastoral de la salud, de llevarle a los enfermos, no, la evangelización de los agentes de salud, de los médicos, de las enfermeras, de los dueños de los hospitales, etcétera, y de los que trabajan en los hospitales públicos. Y lo mismo la educación, no nada más que sean las monjitas, que son las que tienen la escuela tal, escuela privada tal. No, Señor, todos los maestros y todas las maestras. Luego también los que están en el servicio de la producción de alimentos, como son los campesinos. Los campesinos tienen ya, yo se los decía a los padres, ya no nada más vayan a visitar los ejidos, allí llegan a la fiesta patronal, se vienen. Esas personas tienen que tener estructuras como las tienen ustedes cerca de sus parroquias, las estructuras en donde exista la reflexión de la palabra de Dios comunitaria y la reflexión de la palabra de Dios aplicada a las condiciones de vida, y además procesos cooperativos, procesos de progreso de nuestros hermanos, que ya no lleguen a explotarlos, los productores de candelilla, que llegan todos o la lechuguilla, los productores de lechuguilla, que llegan todos aquí. Yo llegué y encontré que se había acabado una cooperativa de productores de lechuguilla, que no solamente estaba aquí, estaba también en Coahuila, también en el estado de San Luis. Pues empezamos, yo conseguí, porque yo tenía relación con cooperativistas, y entonces fui y hablé con una de las personas que yo conocía. Por supuesto, consiguieron el capital para reactivar esa cooperativa que habían hecho morir, porque la hicieron morir. ¿Quién se metió a ocupar? Ya estaba que el centro, tenían un centro, un edificio. No era un gran edificio, pero un edificio en el que, desde donde funcionaría la cooperativa, pues fue a tomarlo la CTM. Y luego me entero que había una asociación que eran los que iban a recoger
la lechuguilla de los campesinos, en donde uno de los socios de esa entidad de comercio, uno de los socios era el gobernador. Así, nunca se me va a olvidar. Esa es la clase de políticos que tenemos. Políticos que entran para enriquecerse. No hablo así, hablo con conocimiento de causa. Hablo de las quiebras espantosas, la quiebra que vive este estado. Un signo espantoso es el famoso hospital general que hicieron aquí, porque yo también luchaba porque hubiera un hospital del estado en donde fuera la gente. ¿Qué pasó con ese préstamo que pidió un gobernador poco antes de irse de aquí, que todavía tenemos años para pagarlo? El que se fue a pique porque todos los equipos, todo lo que había allí, claro que fue sacado el personal, y a ese hospital seguía yendo la gente. Ahora lo reactivaron con los motivos del COVID, pero llegaba la gente a morirse, al punto que hicieron una sola VIP. Allí ya había una zona VIP en donde pagabas y entonces sí te atendían. De estas cosas, hermanas, yo no les hablo en el aire. No les hablo en el aire. No les hablo en el aire. Y muchas otras cosas les puedo platicar, en donde nuestros queridos gobernantes, en lugar de promover el desarrollo, entran para enriquecerse. Y vean algunos todo el dinero. Es anormal. Es anormal que un presidente de la República salga multimillonario. Aquí tuvimos un presidente de la República en los años 90 en que salió a ser parte de los millonarios del mundo. ¿Qué es esto? El gobernador no deja de ser un empleado público. Por eso también es importante estas diferencias entre el máximo salario y el mínimo salario que tienen los jefes de Estado y los responsables de las cámaras y los salarios de un trabajador y una trabajadora. Los países que tienen progreso, que son países europeos, ya les he dicho, que tienen la mayoría protestantes, el mayor salario y el menor salario no pasa de 10 veces. Aquí, la locura. ¿Pero por qué? Porque eso es la finalidad. La finalidad, como decía don Pablo González Casanova, ex rector de la universidad, este proceso neoliberal del enriquecimiento de unos cuantos en la tierra, con el empobrecimiento espantoso de la mayoría de la gente que puebla este mundo, dice, le ha dejado a esta generación una clase política que son unos mercaderes. Entran a venderlo todo y enriquecerse. ¿Y cómo lo venden todo? Pues con las concesiones que les dan ahora a la iniciativa privada. No tenemos el agua de Saltillo, las aguas de Saltillo. No tenemos privatizada el agua de Saltillo. ¿Cuánto subió el agua de un día para otro en este estado? ¿Cuánto subió en este municipio? ¿Cuánto subió? Ahí tienen un ejemplo ustedes aquí, y ustedes lo viven. ¿Y cuánta gente vive sin agua porque no tiene para reconectar y todo lo que le cobran? Estas son las gracias que se hacen cuando el pueblo activamente no se hace presente en la sociedad. Esto es por lo que hoy se nos invita a empezar a crear la fraternidad, empezar a sentirnos hermanos, empezar a sentir, y el Señor nos dice, empezando por los más pequeños, por los últimos, por los más desprotegidos. Desde allí tenemos que organizar la sociedad. Yo no me olvidaré que cuando era estudiante en un país extranjero, allá en Europa, me extrañaba ver a una persona viviendo allá, una sola persona viviendo en la parte alta de una loma, y hasta allí le llegaba el agua, hasta allí le llegaba la corriente eléctrica, y era una sola familia. Decía yo, qué barbaridad. Esto en un mundo en donde realmente las personas cuentan. Esto es importante, y no era el único caso que yo veía así. Estoy hablándoles de que me extrañó
en una comunidad pequeña donde yo iba con mucha frecuencia. Y un día les digo, no, pues allá vive una familia, tenían corriente eléctrica y tenían servicio de todo. Esto es la vida cristiana verdadera. Esto es la responsabilidad con la que tenemos. No es nada más de cumplimientos, no es nada más de hacer unas cuantas cosas, es lograr el equilibrio en la sociedad para que todos tengan oportunidades de crecer y de tener salud. Y ya vamos a acabar porque se suenan las campanas y empieza la siguiente. El padre Gerardo, que le toca la siguiente misa, decir: oh, señor obispo, no cambia. Bueno, pues nos ponemos de pie para hacer nuestra oración de los fieles. Oremos, hermanas y hermanos, al Padre que por amor nos crió y por su misericordia nos ha salvado de la muerte por la resurrección de su Hijo Jesucristo, y digámosle después de cada petición: danos, Señor, fidelidad en tu servicio, para que conserve y haga crecer en su Iglesia el testimonio fraterno y servicial de laicas y laicos, y aumente cada día la difusión del Evangelio en nuestra sociedad. Oremos. Para que el Señor resucitado despierte vocaciones al sacerdocio y la comunidad tenga quienes presidan los misterios pascuales, anuncien el Evangelio y sirvan en la caridad al pueblo de Dios. Oremos. Para que el Espíritu Santo aliente las vocaciones al diaconado en nuestra diócesis y tengamos así ministros que sirvan a las comunidades y a los más pobres del pueblo de Dios. Oremos. danos, Señor. Para que Dios bendiga a nuestra comunidad diocesana con abundancia de vocaciones a la vida consagrada y conceda un constante crecimiento a nuestra actividad evangelizadora. Oremos. Y unimos a nuestras oraciones la acción de gracias de la familia Rosales Sade y la familia Chávez Rosales, y también las necesidades de cada uno de los bienhechores de nuestra parroquia de Catedral, también por la canonización del venerable siervo de Dios Jesús María Echavarría, y por la familia Cázares Lara. Y luego también pedimos por la salud de María Guadalupe Ramos Dávila y de Ventura Valdés. Y luego pedimos también por el descanso eterno de las almas de las siguientes personas: el padre Rodolfo Pachicano, el padre Adolfo Huerta, el famoso Gofo, por Olivia Valerio Cortés, Francisco Cantú Martínez, Carmen Cabello, Carlos Flores, Carlos Julio Flores, Carlos Adrián Flores, Doraelia González, Juana Sánchez, Juan Antonio Cortés, Socorro Lara, Eulalia Mata, María Luisa Lucio, Lupita Rodríguez, Juan Flores, José Cruz Flores, Héctor Flores, Braulio Rodríguez, Andrea Sánchez, Armando Flores, Juanita Flores, Adrián Martínez, Julia Salazar, Pedro Martínez, Félix Madrazo, Florentino Pérez Moreno, Martín Castillo, José Guadalupe García, Evangelina Álvarez, María Dávila, Delfina Dávila, Simón Dávila, Lala y Maruca Rodríguez, Isidro Irusta, Gabriel González, y de manera muy especial, como ya lo dije, y lo tenemos muy presente en esta misa, al querido y nunca olvidado obispo Francisco Villalobos, que cumpliría el día de hoy 51 años de ordenación episcopal. También por el eterno descanso del alma de Manuel Valero y de Felicitas Molina. A todas ellas y a todos ellos, los necesitados de nuestras oraciones de salud y también del eterno descanso de sus almas, los encomendamos en nuestra misa, pidiendo a Dios
por las intenciones de todos ellos y de todas ellas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Presentamos nuestras ofrendas al Señor. Las personas invitadas a la colecta es momento de iniciar. Les recordamos que hay sacerdotes confesando. Las confesiones son en el atrio de Juárez. Participemos del canto del orfetorio. De pie, por favor. Oren, hermanas, oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, nuestros dones y ruegos, y por tu gran misericordia, haz que nos veamos libres de todo prejuicio y podamos reconocerte presente en toda obra buena. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra alegría y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero, el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre y la mujer, creados a tu imagen. Tú los llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y les das tu espíritu para que sean artífices de justicia y de paz. Es Cristo el hombre nuevo, en Cristo el hombre nuevo. Por eso, unidas y unidos a los ángeles, a las santas y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza diciendo:
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas y hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidas y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenas y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidas y tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, las mártires y los mártires, y todas las santas y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a mi hermano Hilario, obispo de esta diócesis de Saltillo, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas tus hijas y a todos tus hijos dispersas y dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, especialmente a don Francisco, nuestro obispo, que hoy cumpliría 51 años de ordenación episcopal, y a cuantas y cuantos murieron en tu amistad, especialmente a quienes recordamos en la oración de los fieles. Recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todas y todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Decimos, queridas hermanas y todas y todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudadas y ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidas y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Intercambiemos un saludo de paz. La paz esté contigo. Hermanas y hermanos, este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos, las invitadas y los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Digamos juntos la antífona de comunión que se encuentra en la página 59 de su folleto novena. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda la creación, dice el Señor. Las personas que van a recibir la Sagrada Comunión, favor de permanecer de pie en su lugar. Las demás se pueden sentar. Van a recibir la Sagrada Comunión en la palma de la mano izquierda. La tomarán con la mano derecha para llevarla a su boca. Pero antes, favor de retirar el cubrebocas hacia un lado. Se pide consumirla delante del sacerdote o del ministro de la comunión.
Para las personas Para las personas que nos siguen a través de las redes sociales y para los que no pudieron recibir la Sagrada Comunión de forma sacramental, los invitamos a hacer la comunión espiritual. Oh Jesús mío, creo que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Ya que no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón, como si ya te hubiera recibido. Te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que vuelva jamás a apartarme de ti. Amén. Avisos. La solidaridad con la que menos tienen siempre nos dan mayores bendiciones. Acudimos a tu generosidad y este jueves 4 de agosto trae un artículo de despensa para las comunidades rurales que atiende la parroquia de Catedral. La catequesis de la Catedral invita a inscribir a los niños y jóvenes al ciclo catequético 2022-2023. Las inscripciones serán el 13 de agosto. De pie, por favor. Oremos, hermanas, oremos, hermanos. Dios y Padre nuestro, que nos entregaste como alimento espiritual este sacramento de la salvación de tu Hijo que hemos ofrecido en acción de gracias, renueva nuestro corazón para que podamos servirte siempre con mayor generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El signo que se sugiere es conocer los organismos que en la sociedad civil luchan a favor de los derechos de las personas. Entérate de las causas y de los esfuerzos de quienes defienden los derechos de las personas y de quienes trabajan en la defensa del agua, el territorio, el medio ambiente.
promueve este conocimiento, únete, camina junto con otras personas en la sociedad. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor.